Bueno, vamos a seguir con lo que viene, con el tema de hoy, a lo que nos atañe, que es base de datos. El módulo 6 es el que nos muestra qué son las bases de datos, cuál es el concepto de base de datos, para qué se crearon, cómo se administran. Vamos a ver específicamente las bases de datos relacionales, porque nosotros vamos a trabajar con SQLite. Y el lenguaje con el que vamos a trabajar es el lenguaje SQL. Esta va a ser una introducción, una primera parte, porque vamos a ver eh, un poquito más de teoría que la que vamos a ver hoy. Hay un poco más de teoría, no es esto todo lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es una base de datos? Se llama base de datos, banco de datos, a una agrupación de datos que tienen la particularidad de que después van a ser accedidos para consulta, para lectura, para escritura. Necesitamos tener ese agrupamiento de datos para después poder manipularlo. La intención siempre fue de almacenar información que pueda persistir en el tiempo y que después podamos consultarla para poder manipular eso. Entonces tiene que ser de fácil acceso, acceso rápido, para que se pueda manipular de manera sencilla. ¿Cómo se manipula? A través de los DMS, que son los sistemas de gestión de base de datos, por las siglas en inglés, de Database Management Systems, o en español, sistemas de gestión de base de datos. Estos sistemas de gestión de base de datos nos proveen las formas necesarias que necesitamos para acceder a manipular los datos que están dentro de la base de datos. ¿Qué tipos de base de datos hay? Están las bases de datos relacionales, que son, como les decía, la que vamos a trabajar acá. Son tablas que se relacionan, que esas tablas están formadas por filas, que las filas de esas tablas se llaman registros, y columnas, filas y columnas. Las columnas se llaman campos. Entonces, cada fila tiene un ID único, no se pueden repetir filas idénticas. Y cada ID se denomina clave. Bien, ¿qué otro tipo de base de datos hay? Están las bases de datos orientadas a objetos, las bases de datos distribuidas. A estas las pasamos simplemente para conocer la existencia porque nos vamos a centrar nosotros en la primera. También están las bases de datos NoSQL, que son las bases de datos no relacionales, o sea que no son tablas, sino que son más bien como los diccionarios que veníamos viendo o como los archivos JSON. También están las bases de datos OLPT, que son bases de datos de transacciones, procesamientos en línea. Lo voy a buscar porque no me acuerdo cómo era. No me acuerdo exactamente qué significaba la línea. Era base de datos de procesamiento de transacciones en línea. Eso significa. Está en la base de datos multimodelo y las bases de datos de autogestión. Y algunos motores de base de datos que tenemos son MySQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, ese es el que vamos a ver, y MongoDB. Entrando a las bases de datos relacionales, vamos a ver qué es una tabla. Y una tabla en base de datos, después leen la teoría porque es un montón, no la voy a leer. Una tabla en base de datos es más o menos como una hoja de Excel. Tiene filas y tiene columnas. Bueno, acá lo dice abajo en realidad. Más o menos eso es una base de datos. Una de las columnas es la que tiene la clave primaria, que es la que identifica cada fila. Esa clave tiene que ser única, no se puede repetir. Un campo se refiere al nombre de la columna. Es un dato único y además establece un tipo de dato. Entonces yo por cada columna voy a tener un tipo de dato específico. Por ejemplo, si tengo una columna con la fecha de nacimiento,
ese campo va a ser de un tipo de dato que me permita almacenar fechas. Si tengo una columna que sea de precios, ese campo o esa columna tiene que tener un tipo de dato float o double, por ejemplo, para almacenar precios. Los registros se refieren a las filas. Pueden verlos como tuplas si quieren. Estos registros están formados por cada una de las columnas por la que esté compuesta la tabla, siempre un solo valor de cada columna. ¿Cómo se llama cada celda que tenga? Bueno, cada celda, vamos a ver primero esto. Los campos son estos de acá. Estos son los campos. Este es el campo de nombres, por ejemplo, el campo de nombres. Y esto de acá es un registro. Los campos son las columnas, los registros son las filas. Ya saben, si tienen alguna duda, activen el Profe, ¿usted micrófono. está marcando en la Eh, diapositiva? perdón, estoy... Sí, perdón, recién veo el mensaje Karen o Mariano, no sé quién esté ahí. A ver, esperen un momento. Acá. Sí, ahora marco de nuevo. Les decía, esto es un campo y esto de acá es un registro. Los campos son las columnas y los registros son las filas. Cada fila es un registro único y cada columna, espérame, déjenme un segundo. Bien, cada fila es un registro único, no pueden haber dos filas idénticas. Quizás sí dos columnas idénticas, porque por ejemplo puede que todos los artículos tengan un mismo precio o que todo se haya cargado en una misma fecha, pero las columnas sí que lo que tienen que tener es un mismo tipo de dato. Y cada columna es un campo dentro de un registro. Esto me había olvidado de decir. Si estos son campos, si estos son campos, entonces cada uno de los valores es un campo. Bien, las bases de datos relacionales son muy utilizadas en la actualidad. ¿Por qué se llaman relacionales? Porque lo que tienen las bases de datos estas son un conjunto de tablas que se relacionan entre sí. Este tipo de base de datos consta de varias tablas que están relacionadas unas con otras, pero no es que están todas relacionadas. Hay que seguir una estrategia para que esa relación tenga sentido. Bueno, acá abajo me dice que las tablas están formadas por registros que también son conocidos como tuplas o campos.
Bueno, dentro de las bases de datos relacionales, porque hay varias como SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite, son varias, son varios motores. eh, Existen varios o muchos sistemas de gestión de base de datos o motores de base de datos. Cada uno de estos, de los que les nombré, son cada uno un motor de base de datos. La mayoría de estos son compatibles con Python, algunos son pagos, otros son gratuitos, y también hay de diferentes complejidades. Ahora, cuando vamos a utilizar un motor de base de datos, necesitamos tener una librería que nos permita manejar ese motor de base de datos. Entonces, generalmente a la librería esta la escribe la misma empresa o la misma organización que crea el motor este y nos lo provee para que nosotros hagamos uso de él. Estos programas que nos permiten manejar las bases de datos o estos módulos son los conectores que nos van a permitir tener la comunicación con el motor de base de datos para poder manipular la base de datos. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Bueno, así como Python tiene una sintaxis, tiene palabras reservadas, tiene un lenguaje para poder realizar las operaciones, cada base de datos, cada motor de base de datos tiene también su propio lenguaje para poder hacer las consultas de la base de datos. Consulta no es simplemente ir a hacer la lectura, se llama consulta tanto a la lectura, a la escritura, a la modificación o incluso al borrado de algún registro. Cualquier cosa que hagamos en la base de datos es una consulta o una query. El lenguaje más utilizado en las bases de datos relacionales es el lenguaje SQLite, SQL, perdón. Eh, Significa lenguaje de consulta estructurada. Este lenguaje abarca muchos contenidos. Nosotros vamos a ver lo básico en realidad y vamos a utilizar SQLite para poder trabajar con los scripts que vamos a hacer en Python. Recuerden, SQLite es simplemente un motor de base de datos dentro de los muchos que hay, pero que nos sirve para el propósito que tenemos. La ventaja de SQLite es que es muy liviano, fácil de manejar, no necesita mucha instalación. Entonces, la manipulación va a ser bastante sencilla y para hacer una introducción a base de datos para ustedes es lo ideal. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de consulta de SQL. Por ejemplo, para crear una tabla ponemos la palabra reservada create table. Esto me dice que tengo que crear una tabla, o le dice a SQL que tengo que crear una tabla. La tabla se va a llamar artículo y después le tengo que pasar los nombres de las columnas. Acá tengo una columna código, otra columna que se llama descripción y una última columna que se llama precio. ¿Qué es lo que tengo hacia la derecha? Bueno, el tipo de dato. Yo sé que precio es un tipo de dato real que puede tener decimales, que descripciones de tipo texto, o sea que no va a haber solamente números ahí, que puede ser cualquier texto, y que código es de tipo entero, pero además código es la clave primaria, o sea que no puede haber un código que se repita, no puede haber dos filas con el mismo código. Y otra cosa que me está diciendo es que es autoincremento. O sea que cuando yo ingreso un producto, el valor que tenía el código anterior va a ser la referencia para incrementarlo y crear el código del nuevo producto. Entonces, esto de acá me generaría una tabla como la que está abajo, como esta de acá.
¿Alguna duda con esto? No, profe. Hasta aquí ¿Está entiendo todo todavía. claro? Bien. Igual, está en las diapositivas, tienen que practicar porque esto es nuevo. Estamos por primera vez, desde que empezó el curso, viendo un lenguaje distinto de Python. Esto no es Python. Estamos viendo un lenguaje diferente. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a insertar en la tabla que teníamos dos registros. ¿Cómo inserto registros en una tabla que ya existe? Bueno, con insert into, yo voy a decir que quiero insertar adentro de una tabla, pero le tengo que decir de qué tabla. La tabla es artículos. La forma completa o más descriptiva es decir qué columnas voy a modificar o qué columnas voy a insertar. Acá le estoy pasando dos columnas, descripción y precio. Entonces yo voy a insertar valores en las columnas descripción y precio. Pero, ¿qué es lo que voy a insertar? Bueno, le indico con la palabra reservada values y dentro de los paréntesis seguidos de values le mando los valores que quiero insertar. En el primer ingreso le mando naranja y le mando 23,50, o sea que la descripción es naranja y el precio es 23,50. En el segundo ingreso le envío peras y le mando 34, o sea que el precio de las peras es 34. Y la tabla quedaría conformada de esta manera después de los dos ingresos estos. Ahora, la pregunta está, ¿cómo se responde? ¿Cómo respondemos a esto de acá? A eso de ahí. ¿Quién me lo responde? ¿Alguien sabe cómo se generaron estos valores? El uno, el 2. Porque yo acá simplemente ingresé descripción y precio. Nunca ingresé un 1 para el código y tampoco ingresé el 2 para el código. ¿Alguien sabe cómo se generaron esos valores? Profe, ese no es el ID, digamos, se va Es creando el como ID. único. Sí, pero ¿cómo se generaron esos valores? En el código anterior no habíamos descrito que autointegra en ahí, autoincremento. Perfecto, por eso es que tenemos el uno y el 2. Empieza con uno la primera vez Claro, y en el segundo ingreso se autoincrementa y y se pone un automáticamente 2. se van creando. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago una lectura de lo que ya tengo cargado? Con select. ¿Qué es lo que hace select? Me trae información. Select no es seleccionar, sino traer la información. ¿Qué es lo que va a traer? Le puedo decir qué columnas quiero que traiga. Código, precio, descripción, perdón, y precio. ¿Y de dónde lo va a traer? Lo digo con from artículo. Entonces me va a traer todos los códigos, todas las descripciones y todos los precios de la tabla artículo. Entonces me traería esto. Entonces ya tenemos el código para crear la tabla que es con create. Tenemos el código para escribir la tabla que es con insert into. Y tenemos el código para leer la tabla que es con select. De esta manera. Es importante este punto y coma, ¿no? En Python no se usa, pero en muchos lenguajes sí. ¿Alguna duda con el select? Bien. No, ninguno. Ahora, lines
que me permiten a mí escribir menos. O sea, si yo quiero todas las columnas, puedo poner select, asterisco y esto me trae todo. Y le pongo de dónde quiero simplemente. Como en el ejemplo anterior había puesto todo, y me trae exactamente lo mismo. Esto es equivalente a lo anterior, pero porque puse todo. Porque en el anterior yo podría haber puesto select, código, from artículo y solamente me traería la primera columna. O select descripción from artículo y solamente me traería naranja y pera. Acá tenemos otro select, ya con un where. ¿Qué es lo que hace el where? Me filtra la lista que va a traer. O sea, si yo tengo una tabla que tiene todos los campos, pero yo esos campos no los quiero a todos, sino que quiero solamente los que tengan el precio mayor a 23,50, lo puedo obtener de esta manera. Lo anterior ya lo vimos, lo nuevo es esto. Que traiga todo mientras, ese where es un mientras, el precio sea mayor que 23,50. O sea, trae todo, pero de todo lo que trae, filtra los que tienen el precio mayor a 23,50 y los demás no me lo trae. Entonces hace que la consulta no sea tan pesada. A la base de datos la filtra. Solamente me devuelve acá en este caso peras porque naranja era igual a 23,50. Si hubiese puesto un mayor o igual, lo traía. Si no, lo deja. ¿Alguna duda con el where? Bien, eso fue todo para la primera teoría. Son las 10 de la noche. Podríamos ver la segunda parte de la teoría o podrían descansar, porque rindieron hoy, capaz que están un poco agotados y no están prestando atención quizá. Entonces lo que ustedes me digan. Si es que están con pilas para seguir, vamos a la segunda parte. Yo diría seguir esta, creo que la SQL es un poquito más sencillo. Sí, yo Profe, también la diría. segunda Sí, parte es muy larga, si no tiene llegamos hasta, 42 páginas. hasta la mitad podemos llegar, no sé si Veamos alguien hasta quiere. dónde llegamos. Bien, veamos, veamos. Dale. Bueno, en la segunda parte vamos a ver CRUD. ¿Qué es CRUD? Es una sigla. Significa Create, Read, Update y Delete. Es la sigla de crear, leer, actualizar y borrar. El CRUD es un conjunto de operaciones que nosotros vamos a hacer sobre la base de datos. Entonces podemos hacer el CRUD con todas las operaciones en un archivo que nos va a permitir manipular la base de datos y cuando necesitemos hacer alguna cosa sobre la base de datos simplemente utilizamos el CRUD. Vamos a ver lo que es una clave primaria. Vamos a ver la clave foránea también. SQL segunda parte es creo que el título. Bien, ¿qué es un CRUD? Lo que les decía, el Create, Read, Update y Delete. Esto me permite manipular la base de datos. Después lean la teoría, ¿no? Voy a ver si puedo. Yo creo que no me va a funcionar, me parece, en Colab, así que creo que ya es hora de pasar a Visual Studio, me parece, Visual Studio Code. Igual, vamos a avanzar con la teoría por hoy. Esto del create ya lo vimos.
La forma de crear una tabla es poner create table, el nombre de la tabla, el nombre de la columna y el tipo de dato y la longitud. Y así para todas las columnas que quiera yo crear o todos los campos que quiera crear. Bueno, después sobre los tipos de datos, pueden investigar qué tipos de datos admite SQLite, pero varchar, por ejemplo, es para los tipos de datos de texto, integer para el tipo entero, decimal para los float, y longitud especifica la longitud máxima de caracteres que va a admitir la columna de la tabla. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, un varchar para nombre, y no quiero que el nombre tenga más de 30 caracteres, pongo varchar y limito a 30. Por ejemplo, el primary key es la clave primaria y como necesito que sí o sí exista el primary key, esa columna no puede ser nula. Entonces no puedo tener una clave primaria nula. Entonces el primary key va acompañado de la propiedad not null. Bueno, esto ya lo vimos en la diapositiva anterior, pero lo repasamos creando la tabla artículos, que tiene un código, que es la clave primaria y que no puede ser nulo. Además, la descripción no puede superar los 100 caracteres y el precio es un valor real. O sea, no puede tener decimales. Bueno, acá explica qué es lo que está haciendo, que dice que está creando la tabla artículos, que tiene 3 columnas. Y que la novedad acá es que la columna código tiene la propiedad de primary key, entonces le agrega la propiedad not null. Acá. Lo que está resaltado con negrita en mayúsculas son las palabras reservadas de SQL. Los demás son valores que nosotros podemos cambiar. Por ejemplo, si queremos crear la tabla persona, el código puede que cambie por un número de documento, número de quill, la descripción por el nombre y así. Bueno, acá aclara que not null puede ser implementada en otras columnas, no necesariamente tiene que ir sí o sí con la clave primaria. Por ejemplo, si es que es indispensable que exista una descripción, podemos hacer que descripción también tenga la propiedad de not null. Bueno, la clave primaria identifica de manera única una fila de la tabla. En este caso, la clave primaria es el código, por lo tanto, no puede haber dos códigos con el mismo valor, dos códigos iguales. Y me dice acá que cada tabla puede tener solamente una clave primaria, pero una clave primaria no es una columna, o sea, no significa que porque tengo una clave primaria, la clave primaria tiene que estar en una columna. Yo puedo tener una clave primaria compuesta por dos columnas, por ejemplo, o tres, o más. Eso de acuerdo a las necesidades que tenga. Pero esa combinación es única y esa va a ser la clave primaria. Por esto es que me dice acá que la clave primaria o primary key es una columna o un grupo de columnas. No es exclusivamente una sola columna. Lo que sí me dice es que todas las columnas que participen del grupo de columnas que van a formar la clave primaria tienen que definirse como not null. Así se vería cuando hagamos los ejercicios. Así se vería que, perdón. Por ejemplo, usando el prime key y el not null se vería así. Esto es Después, una captura nada más,
Pero sí, depende del programa que uses, se puede ver así, o incluso podés hacer todo por consola también. Pero sí, esto cuando vayas a hacerlo, puede que la llavecita esta, según el programa que uses, se vea exactamente igual que acá. Esto es una tabla de clientes, que la clave es cliente ID, la tabla de libros, que la clave es libro ID, y la clave de órdenes, que la clave es orden ID. A mí me gusta poner todo en minúscula. ¿Por qué? Bueno, acá incluso no sé si hay una mayúscula, un acento, no hay. ¿Por qué me gusta poner Sí, todo en minúscula? Porque depende del motor de base de datos, a veces me cambia las palabras, los nombres, entonces para que no tenga conflictos después, directamente pongo todo en minúscula. bien, súper. Profe, Bien, sí, ¿esas tablas que mostró anterior no están relacionadas o están relacionadas todas por el ID de la clave primaria? no hay ninguna relación todavía. Por Ok, ahora no las relacionamos, son tablas sueltas. ok, Ah, perdón. Cliente ID es la clave de cliente. Libro ID es la clave de libros. Orden ID es la clave de orden. Pero orden tiene un cliente asociado y tiene un libro asociado. O sea que sí hay una relación ahí. La relación está acá en esta tabla, que contiene a las otras. Esta es la primary key, que es la clave primaria de órdenes, pero tiene dos foreign key, que son las claves foráneas, que son claves primarias de otras tablas. Y en esta tabla son claves foráneas, pero las claves foráneas en otras tablas son claves primarias. Por ejemplo, este cliente ID acá es una clave foránea, pero aquí es una clave primaria. Este libro ID aquí es una clave foránea, pero aquí es una clave primaria. Entonces sí hay una relación ahí. ok. Entonces, si por ejemplo yo tuviese un cliente que tiene el ID 0, no, 0 es muy chiquito, le pongamos 10, el ID 10, yo lo busco acá en la tabla de clientes, al cliente con el ID 10, y ya tengo el nombre, el apellido, dirección, ciudad, estado, código de área, y no hace falta que yo tenga acá cargado todos esos datos, porque los traigo de la otra tabla, con esa relación de el ID nada más. De cómo crear la clave primaria, al momento de definir el campo, es de esta manera. Pongo el tipo de dato, el nombre de la tabla, de la columna, perdón, de qué tipo de dato va a ser, y digo que va a ser una clave primaria y que no puede ser nulo. A eso ya lo vimos también, no se confundan con el pk-columna porque ya lo vimos acá con un ejemplo, entonces es esto. El nombre es código, digo que va a ser entero y digo que va a ser una clave primaria y que no puede ser nulo. Así es como debería quedar. El nombre de la columna, el tipo de dato, primary key y not null. Son los componentes que tiene. El nombre, tipo de dato, primary key y not null. Esos cuatro. Con esos cuatro valores yo defino que es una clave primaria. Todo en mayúsculas siempre lo... No, puede funcionar en minúscula también, pero es una buena costumbre escribir el código SQL en mayúscula para que se distinga de los valores que no son código o de las palabras que no son un código SQL. Perfecto. Digo, por acá, ¿no? Acá. Profe, una consulta en la Sí. diapositiva anterior, vio que está el código abajo de PK, ¿serían esos tres puntos como espacio o, Es para o son decir que para abajo, continuar claro, es para decir que escribiendo más? abajo hay, es para decir que abajo hay más columnas.
Acá define una columna que es la clave primaria, pero acá hay otras columnas. No sé cuántas, hay un montón de columnas acá. Y con este punto y coma termino la creación de la tabla. O sea, no es una tabla con una sola columna. Hay varias, pero la que me interesa acá es la de la clave primaria. Ah, bueno. Bueno, acá un poco más de lo mismo, pero acá ya lo tenemos con un ejemplo. Lo mismo de hace rato, el nombre, tipo de dato, primary key, not null. Es la forma de decir que esa columna va a ser la que contiene las claves primarias. ¿Qué más le podemos poner a las claves primarias? Le podemos poner que sean autoincrementales. El sitio de SQLite, el oficial, dice que no se recomienda que sea autoincremental o que las columnas se incrementen solas, porque hay un consumo de recursos por detrás que hace que sea poco eficiente eso. Pero podemos hacerlo igual. No podemos obviar que está la posibilidad de hacerlo y que si necesitamos hacerlo, lo podemos hacer. ¿Qué es lo que recomiendan ellos? Que si es que tenemos que generar una clave, podemos hacer, por ejemplo, una clave para las personas, que sea el número de quill. Si es que necesitamos crear claves, perdón, que no sean las autoincrementales. Bien, este es un ejemplo de claves autoincrementales. Tenemos el ID que va de 1 a 5. No se repite nunca porque no se, tampoco puede ser nulo. ¿Cómo hago para definir o decidir cuándo la clave va a ser autoincremental? A lo que ya teníamos antes, que era el código, perdón, el nombre de la tabla, el tipo de dato, el primary key y el not null, le agrego un quinto valor ahora, una quinta configuración que es el auto increment. Este auto increment lo que hace es auto incrementar esa columna, el valor de esa columna. Entonces va a pasar como hace rato, que no le envíe el código, pero que lo generó igual, lo genera de manera automática. Bueno, el select ya lo vimos, es el comando que se utiliza para obtener los registros de las tablas. Esto es dentro de la R de CRUD. Ya vimos el create, perdón. Ahora vamos con la R de read. Vamos a ver cómo se lee. Es de acá. No, perdón, acá. Vamos a ver lo de acá arriba. Select. Seleccionamos las columnas que vamos a leer, de dónde la vamos a leer. Y acá le mandamos el nombre de la tabla, de dónde vamos a hacer la lectura. Select es el comando que se utiliza para obtener los registros de las tablas. Columnas es el nombre de las columnas que voy a leer. From es el comando que se especifica para decir cuál es la tabla que voy a consultar. Y el nombre de la tabla simplemente es la tabla que voy a usar para hacer la consulta. Bueno, estos ejemplos ya los habíamos visto. El asterisco se usa para decir que seleccionamos todas las columnas de la tabla. Si no queremos todas, si queremos algunas columnas nada más, ponemos select, los nombres de las columnas que queremos consultar, from y de nuevo el nombre de la tabla en la que queremos que se haga la consulta.
Bien, where, ¿qué es lo que hace? Where lo que hace es permitirnos a nosotros decidir qué es lo que queremos traer de la base de datos, para no traer todo. Entonces podemos tener nosotros un control de lo que queremos traer para que la consulta sea más liviana. ¿Cómo funciona Where? Funciona a través de una comparación que se va a hacer y que esta comparación devuelve un valor verdadero o falso, dependiendo de si es que se cumple o no la condición que yo le envío. Entonces, si es que esa consulta me devuelve verdadero, trae los valores y si no, no los trae. ¿Cuáles son las formas de comparar que tengo? Con el signo de mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual. Y el distinto que se pone como el signo menor y el mayor, los dos juntos, o el igual antes. También podemos traer los que no sean nulos con el is not null. O podemos también traer los nulos con el is null. También hay operadores lógicos como el AND, el OR y el NOT que funcionan igual que en Python. ¿Alguna duda hasta acá? Pero Sí, los registros de acá eran como las tuplas, ¿no? sí. O sea, son inmutables. O me estoy confundiendo. No, en realidad sí se pueden modificar. O sea, los podés traer como tuplas, pero no son las tuplas de Python. Esto es otro lenguaje. Ah, me había quedado que era como que no podías modificar. O sea, tienes que eliminar Claro, toda la línea para eso es en volver. Python. Ah, ok. Bien, esta cláusula where que estamos usando acá con el select, el asterisco que me seleccionaría todas las columnas, from artículos, o sea que me va a seleccionar todas las columnas de artículos, me traería toda la tabla de artículos, si es que yo no le pongo el where, porque el where me dice que solamente va a traer los artículos de la tabla de artículos que tengan el precio, la columna precio con un valor exactamente igual a 34. Si es distinto a 34, no lo trae. Bueno, hasta acá vimos la consulta, o sea, el select. Vimos la R de Cruz. Ahora lo que vendría a ver, lo que veríamos sería eh, el update. Pero quiero verla ahora si tenemos tiempo. Para agregarle datos a la tabla, vamos a usar la instrucción insert into. ¿Qué es lo que hace insert into? Me prepara una tabla para agregarle valores. Yo le indico después de la sentencia insert into el nombre de la tabla a la que le quiero agregar los valores. Y le envío después el nombre de las columnas a las que le voy a insertar valores. Y en el mismo orden envío los datos que voy a cargar en esas columnas después, eh, entre paréntesis, de la función values. O sea, pongo insert into, el nombre de la tabla, entre paréntesis, el nombre de las columnas, seguido pongo values y entre paréntesis los valores que van a ir en la columna en el mismo orden en el que las columnas están arriba. O sea que acá dato 1 va para columna, primera columna, dato 2 va para segunda columna y etcétera va para etcétera. Bueno, acá la explicación, nombre de la tabla será el nombre de la tabla en la que insertamos, primera columna, segunda columna y demás son los nombres de las columnas en las que voy a insertar. Y dato 1 y dato 2 son los valores que voy a insertar en esas columnas.
Si es que voy a agregarle datos a todas las columnas, simplemente pongo insert into el nombre de la tabla y después values. ¿Por qué? Porque como voy a insertar en todas las columnas, no hace falta especificar columna por columna. Bueno, haga lo mismo, el insert into con los datos que voy a agregar. Bueno, esto del not null es importante tenerlo en cuenta porque si hay una columna que no puede ser nula, sí o sí le tenemos que insertar valores. No podemos crear un registro nuevo con un valor nulo en una columna que no admite not null, o sea que yo no le cargue valor. Cuando un registro es nulo, cuando no le cargo valor. Por ejemplo, en la tabla de artículos tenía el código, la descripción y el precio. Si es que yo solamente cargo el precio, la descripción quedaría null. Entonces, eso no puede pasar en una columna que sí o sí necesite un valor. Acá, por ejemplo, está insertando un solo registro. ¿Cómo inserta? Pone insert into, el nombre de la tabla, el nombre de las columnas donde va a insertar y los valores que va a insertar, que en este caso son manzana como descripción y 150 en el precio. ¿Se pueden insertar más de un registro a la vez? Sí. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Pone insert into, las tablas donde va a ingresar los valores esto y pone values. Y dentro de values van los registros, como si fuesen una tupla de Python, y entre paréntesis, separados por comas. Y el último registro tiene un punto y coma. Es importante esto, las comas y el punto y coma. Cada registro tiene una coma al final y el último registro tiene un punto y coma al final. Este de acá. Bueno, ¿cómo vamos a actualizar registro? ¿Cómo hacemos la modificación de un registro? A través de update. Pongo, así como ponía select antes, pongo update, el nombre de la tabla y seguido va set. ¿Qué va en set? El nombre de la columna que quiero modificar y el valor. ¿Puedo modificar más de una columna a la vez? Sí, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, update artículo lo que va a hacer es modificar la tabla artículo, pero de la tabla artículo va a modificar la descripción. Si es que pone así tal y como está acá, todas las descripciones van a ser galletas dulces. ¿Por qué? Porque no dice cuándo va a modificar. Entonces, si es que yo tengo una lista de artículos con 500 artículos y escribo esto que está acá, todas las descripciones van a decir galletas dulces. Eso está mal. ¿Cómo lo arreglo a esto? ¿Cómo hago una buena actualización a través de el where? Siempre tengo que usar where, porque si no, toda la columna va a ser, a ver, no sé si estoy compartiendo la pantalla, sí. Profe, sería igual a como cuando se utiliza mal el delete y se borra, digamos, toda la... Exactamente igual. Bueno, hacer esto haría que yo tenga una columna de descripción en alguna parte y a descripción yo le agrego galletitas dulces y digo, hago esta sentencia de acá
update de artículo, set, descripción igual a galletitas dulce, toda la columna va a estar completa de galletas dulce. No importa lo que había antes, todo va a decir galletas dulce. Entonces, acá me dice que en la mayoría de los casos es recomendable que se califique la instrucción update con la cláusula where. ¿Por qué? Porque con where yo voy a limitar la cantidad de registros que se van a cambiar. Por ejemplo, update artículo, set precio, igual a 350 cuando el código sea 51. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo acá? Por ejemplo, si tengo el código 107, yo digo que quiero que solamente el código 107 le cambie la descripción por galletitas dulces, quedaría bien ahí. Porque si no, modificaría campos que no quiero modificar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, para actualizar más de un campo, solo debemos poner el campo y el valor. Por ejemplo, update artículo, set, para modificar los campos que quiera modificar, descripción igual a galleta salada, coma, el otro campo que quiero modificar igual al nuevo valor, where, para no modificar todo porque si no sería un desastre, id igual a 51. Ahora ya se va a entender el meme ese de cuando puso delete y se olvidó del word, ¿o no? Bueno, ¿cómo eliminar ahora los registros de una tabla? Y ahí viene la parte para la que se inscribieron todos, para entender el meme del delete y del where, o no se inscribieron para eso. Al fin. Profe, le hago una consulta. Sí, Los operadores lógicos van con el where entonces, sí, ¿no? sí, van en el where. Ahora, para eliminar los datos que contiene, a ver, no es recomendable igual eliminar datos porque puede que la integridad empiece a fallar, entonces eh, podemos tener una columna eliminado o visible, por ejemplo, visible. Si visible está en false, entonces esto sería como un borrado lógico. El dato sigue ahí, pero no se lo puede ver. Entonces yo cuando haga las consultas no lo voy a ver porque visible va a estar en false. Yo no voy a ver esto. Pero por ejemplo, si tengo un registro en el que alguien haya comprado algo del código 107 y yo vengo a buscar acá el código 107, no lo voy a encontrar y hay una incongruencia en esos datos. Entonces no está bueno hacer borrados físicos. Sí se pueden hacer borrados lógicos sin ningún problema porque después le cambio el valor acá a true y ya está visible de nuevo. ¿Se entiende por qué no está bueno hacer los borrados físicos así tan libremente, ¿no? O sea, sí se pueden hacer según lo que necesitemos. Bien, para eliminar los datos que contiene actualmente una tabla se usa la instrucción delete, a la que le vamos a agregar de dónde queremos borrar. Entonces ponemos delete from, el nombre de la tabla, y con eso borramos toda la tabla. Qué hermoso, ¿no? Y nos despiden. ¿Cómo te despidieron de tu primer trabajo? Después le preguntan. Por correo electrónico. Por hacer un delete sin el where. Si pongo delete from artículo, borra toda la tabla de artículo. Ponga control Z y ya está. Ojalá hubiera un control Z. Mm. Olvídate, no existe eso. Profe, ¿se puede renombrar los nombres de las columnas? Sí. No. Bueno, para hacer un borrado correcto, en realidad, yo pongo delete from alumnos, por ejemplo, where ID sea igual a 3. Entonces borra un solo alumno, no borra la tabla completa. Esa es la forma correcta. Tiene que haber un where.
Los motores modernos, cuando detectan que estamos haciendo un delete sin el where, nos alertan. En los motores viejos pasaba que le mandabas un delete sin el where y decía, bueno, el tipo sabe lo que está haciendo, vamos a borrar. Total, él es el profesional, el que estudió y borraba todo. En cambio, ahora no confían en la humanidad. Es que saben que nos equivocamos mucho. Errar es humano, ¿no? Profe, y en el caso de cuando borra con un ID, el, digamos, si tenemos una variable incremental de clave primaria si la fuera, no sé, quedaba el espacio solo vacío, digamos, Acá está borrando el ID 3. Entonces, lo que haría sería borrar esto. y el cuadro pasaría o queda un espacio en blanco en la tabla. No es que haya un espacio en blanco. Salta directamente del 2. Quedaría así. Y después se reutilizaría ese número 3 o ya deja de No, formar, no deja, sé deja cómo. de existir. El siguiente va a ser un 21. Y después el 22. Y así. Ok. Por eso digo, no está bueno hacer los delete porque puede que haya incongruencias en las tablas. Hay que ver cuándo es necesario realmente un delete. Bien, las relaciones entre las tablas. Las tablas pueden tener relaciones de amistad, no, mentira. Las relaciones están conformadas por las claves foráneas. Si yo quiero relacionar una tabla con otra, tengo que poner en una de las tablas la clave primaria de la otra, pero como en esta, como clave foránea. Eso lo vimos en el ejemplo del principio, que tenía el alumno y la orden de pedido, creo que eran, como claves foráneas dentro de la propia tabla. Como yo digo que voy a tener una clave foránea, pongo foreign key, reference, entre paréntesis, perdón, el nombre de la clave foránea. Digo cuál es la otra tabla y cómo se llama ese campo dentro de la otra tabla. En este caso, la clave foránea debe ser del mismo tipo que la clave primaria a la que hace referencia. Entonces, si tengo una clave foránea que es de tipo entero, la clave primaria debe ser de tipo entero. Por ejemplo, acá mi clave primaria es ID Kate. Acá, ID Kate. Es una clave primaria, auto e incremental. Esto está en la tabla categoría. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que tenemos la tabla producto ahora, que tiene una ID prod, que es la clave primaria de esta tabla. Y tenemos también ID categoría, que es esto que está acá, que es integer de un largo de 4 caracteres. Exactamente igual que ID cate. Entonces, como son del mismo tipo, ocupan el mismo largo y demás, yo puedo ponerlo ahí de categoría como una clave foránea y digo que la referencia está en la tabla categoría y que ahí se llama id-cate. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, una relación de uno a muchos en un registro de una tabla se puede asociar a uno o varios registros de otra tabla. Por ejemplo, si yo tengo la tabla cliente y tengo la tabla pedidos, un cliente puede tener varios pedidos, pero un pedido no puede tener varios clientes. Entonces yo puedo haber pedido, por ejemplo, un sándwich, después llamo y pido una pizza, después llamo y pido empanadas. Y cada pedido es para mi código de cliente. Entonces, en esa tabla yo tengo varios registros. Como si yo tuviese, vamos de nuevo al Excel.
si yo tuviese acá el ID de esta tabla y acá tengo el ID de cliente y estos son los pedidos, pedido por ejemplo, no sé, que tenga algo ahí, mi número de ID cliente es 3, entonces yo puedo haber hecho varios pedidos y este ID, que es una clave primaria, en otra tabla se puede repetir un montón de veces acá. Lo que no puede repetirse es el ID primario acá, que siempre tiene que ser distinto, perdón, que siempre tiene que ser distinto. Este ID, que es el primario, siempre distinto. Este ID, que es el foráneo, la clave foránea sí se puede repetir. ¿Alguna duda con esto? Tiene que es importante, ¿no? Bueno, esto un poco más de lo mismo y hasta acá llegamos hoy. Nos pasamos por 10 minutos, pero Vale. terminamos 2 temas. En la clase que viene terminamos el último y vamos a la práctica. Profe, para la práctica vamos a necesitar bajar alguna... Visual Ah, Studio Code. Este acá. bien. ¿El Visual ya lo tiene incorporado o hay que hacerle algún...? El Visual Studio Code ya tiene todo lo que necesitamos. Vayan armando sus usuarios de GitHub, si es que no lo tienen todavía. Los que no tengan, como tarea para la clase que viene, me importa más eso que tengan el Visual Studio, armen sus usuarios de GitHub. Y si pueden, vayan entrando al módulo 8, hagamos un salto del 6 al 8, para que vayan eligiendo el proyecto con el que van a trabajar. Bien, hasta acá llegamos hoy. Nos vemos, profe. Nos vemos. Buen fin de semana. Buen No. fin Chao, de, nos profe, vemos. buen fin de... Chao, chao. Chao.